Gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 22 de abril del año 2025. Perdonen la comparación, pero Pedro Sánchez y el superhéroe conocido como el Capitán América tienen algo en común. Los dos tienen un escudo de ficción. El escudo del Capitán América absorbe toda la energía cinética de una caída, transfiere muy poca energía de cada golpe recibido y puede rebotar en la mayoría de las superficies lisas, además sin perder la estabilidad ni la velocidad. El escudo de Pedro Sánchez está hecho a base de propaganda política, publicidad un tanto engañosa y sobre todo muchos créditos que luego toca devolver. Y lo mismo vale para una pandemia que para los efectos de una guerra en Europa, los aranceles de Donald Trump o para escenificar como hoy un rearme militar. Porque el escudo de Sánchez adopta formas diferentes, siempre dependiendo de las necesidades del portador. Por ejemplo, durante la pandemia... Bienvenido al escudo social. Esto es lo que está haciendo el Gobierno de España, aprobar un Real Decreto Ley para crear ese escudo social y económico en nuestro país. Desde el Gobierno, el escudo social, con un Gobierno socialista, va para adelante, claro que va a ir para adelante. Pa'lante que fue el escudo social durante la pandemia y años posteriores. Hoy, para teatralizar la presentación del Plan de Inversión de Defensa, el escudo de Pedro Sánchez ha ido también pa'lante, pero cambiando de nombre. El objetivo, en definitiva, es crear un escudo digital para España, para que nuestros derechos en el mundo digital estén protegidos frente a los hackers extranjeros. Si ustedes tienen curiosidad, el escudo del Capitán América está hecho de vibranio, un metal también ficticio, salido de la imaginación del universo Marvel. El escudo de Pedro Sánchez, siguiendo con el universo Marvel, está hecho de adamantium, el mismo material duro, más duro imposible, que el rostro del presidente. Eso sí, el escudo de Sánchez es invisible. Lo pagamos todos y la mayoría de los protegidos nunca lo notan, porque el escudo de Sánchez solo aparece en la televisión y en los titulares de los periódicos, pero pocas veces en la realidad. El escudo del Capitán América lleva los colores de la bandera de Estados Unidos, con estrella incluida. En cambio, el escudo de Sánchez a veces se pinta de rojigualdo, si es que hay que mutar en patriota español, otras veces lleva la estelada, a veces es verde ecologista e incluso tiene un modelo en versión luto, como el que ha usado hoy Pedro Sánchez cuando ha anunciado lo del escudo digital. Porque nuestro presidente del gobierno, que no se corta, ha aprovechado que el foco informativo está puesto en la muerte del Papa Francisco para montar de forma, no sé si improvisada, pero sí de urgencia por cómo lo han comunicado a los periodistas a última hora, un acto propagandístico en el Palacio de la Moncloa con comparecencia sorpresiva, no incluida en la agenda, del presidente Sánchez frente, o delante mejor dicho, de un decorado de riguroso luto. Sánchez ha aparecido hoy flanqueado por dos banderas, la española y la europea, que apenas se veían porque estaban cubiertas por dos enormes crespones negros como yo no había visto jamás. El presidente del gobierno comparecía así al término del Consejo de Ministros. Insisto, los periodistas se han enterado a última hora. Parecía que iba a hacer alguna revelación más importante hasta que han dicho, no, tranquilo, que es lo de defensa y con crespón negro. Y lo de defensa era el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que así lo han llamado. Y esta vez Sánchez sí ha dado la cifra de inversión que se negó a dar en su comparecencia del 26 de marzo en el Congreso de los Diputados. Y ha dado la cifra porque tenía que ir concretando un plan que mañana tienen que enviar a Bruselas. El dato, 10.471 millones de euros para llegar al objetivo comprometido con la OTAN del 2% del PIB en gasto en defensa
pero para este año 2025. En principio estaba previsto para un margen de tiempo mayor, pero con el tema que hemos visto de lo de Donald Trump, Putin, Ucrania y demás, el resto de países ha dicho hay que ponerse las pilas, la OTAN ha dicho hay que ponerse las pilas, Sánchez se negó a reconocer esto en el Congreso y hoy ha tenido que decir que los 10.471 millones para llegar al 2% del PIB en 2025 es lo que hay. El gasto en compra de armamento dentro de este plan va a suponer la quinta parte. Se lo explico, armamento tradicional, porque cuando Sánchez lo ha presentado ha hablado de sí, inversión para catástrofes climáticas, el escudo digital, y al final no ha tenido más remedio que decir sí, y 1 de cada 5 euros va a ser para la compra de armas. Nosotros, evidentemente, no elegimos el mundo en el que vivimos, pero evidentemente una cosa que sí quisiera decirles es que menos de una quinta parte del plan se va a destinar a la compra de armamento en el sentido más tradicional del término, fundamentalmente a la modernización de sistemas de combate terrestre y marítimo, y se hará porque es necesario, porque aunque no nos guste, hay enemigos estatales y no estatales a los que solo se les disuade así. Han visto, ¿no?, que Sánchez decía menos de una quinta parte, casi nada, el 19% va a ser para armamento tradicional. El resto hemos conseguido colar, o al menos lo van a intentar en la Unión Europea, pues que el cambio climático, los drones de los incendios y la lucha contra los hackers. Es verdad que, como les acabo de decir, el plan de defensa de Sánchez es un compendio de fuegos de artificio, pero la presión de la realidad europea y de la OTAN ha obligado al gobierno a decir, venga, vale, y gastaremos miles de millones de euros, la quinta parte, en armamento tradicional. Eso sí, Sánchez se ha esforzado mucho y lo ha dicho así, dice, pero ojo que compramos armamento, pero no para la guerra, porque como saben este gobierno es pacifista. Y además ha insistido en que a pesar de comprar armas y de prepararse para la guerra, el que quiso eliminar el Ministerio de Defensa no ha cambiado de opinión. Con toda franqueza, si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión de mi gobierno en seguridad y en defensa, pues es evidente que mi respuesta hubiera sido distinta a la que les acabo de detallar. Pero eso no es porque nuestros valores y nuestros objetivos hayan cambiado, es porque el mundo lo ha hecho. Cuando le preguntaron a Sánchez ¿por qué miente tanto, presidente? Y Sánchez dijo, yo no miento, cambio de opinión. Ahora ya ni eso, ya no reconoce ni los cambios de opinión. Ahora es el mundo el que ha cambiado, no el discurso del presidente. Pero claro, esta cuadratura del círculo es difícil de explicar, y más todavía cuando los periodistas te preguntan por los detalles del discurso y de tu plan de defensa y de tu nuevo escudo. Primer problema de Pedro Sánchez con su discurso. Hoy ha anunciado que llegaremos al 2% del gasto en defensa en 2025, pero... Usted habla de ese compromiso del 2%, pero hay una nueva cumbre de la OTAN en La Haya donde se habla de superar y superar bastante ese compromiso. ¿Cuál es el calendario a partir de 2025? Vamos a esperar, efectivamente, hay distintos comentarios que se están haciendo, si un 5%, si un 3,5%. Vamos a hablar y vamos a pensar cómo no solamente invertir más, sino invertir juntos y mejor. Porque es ahí donde está el debate que se está soslayando. Como han escuchado, Sánchez no ha querido contestar una respuesta concreta y les aseguro que no va a ser la primera vez que van a oírlo hoy. Tampoco ha negado que España vaya a tener que duplicar el esfuerzo, que es importante. Ha tenido que hacer algo que había dicho que no había que hacer, adelantar el llegar al 2% a este año 2025. Y le dicen, sí, pero es que va a haber una reunión de la OTAN en la que te van a decir que lo mismo es el 3, el 4 o el 5. ¿Qué contesta Sánchez? Se va por peteneras. Porque es un problema para él, pero no el único. Porque el segundo problema para Sánchez ha sido explicar de dónde va a sacar el dinero. ¿Cómo va a pagar esto? ¿Va a dar tiempo a gastar
y encontrar los 10.400 millones y gastarlos en este año 2025? Estamos hablando de esos 10.471 millones a los que se ha referido. ¿Estamos hablando siempre de gasto o hablamos también de crédito? Luego, ¿qué entienden que todos estos programas que se incluyen en este plan encajan en la definición que actualmente hace la OTAN sobre lo que es el gasto de defensa? Y luego, no sé si realmente hay capacidad de ejecutar todo este plan en lo que queda de año. Pues evidentemente respecto a la primera de las preguntas hay líneas de crédito que se sustancian y que por tanto serán gasto, y la pregunta tiene una fácil respuesta. El Gobierno de España, por supuesto, confía en ejecutar toda esta partida presupuestaria inscrita en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa. Usted ha contado de dónde van a proceder fundamentalmente esos casi 10.500 millones de euros y ha puesto como ejemplo algunas partidas que irían destinadas a ciberseguridad. Yo quería preguntarle si nos podía poner algún ejemplo más de dónde va a proceder ese dinero, porque el dinero con el que cuenta el Gobierno es finito. ¿Pueden poner la diapositiva para dar respuesta a las preguntas que me ha hecho el periodista? ¿De dónde sacamos estos recursos económicos? Y dar algunos ejemplos más. En concreto, ciberseguridad, 1.300 millones de euros. En segundo, ahorros generados por el riguroso o la rigurosa gestión económica que está haciendo este Gobierno, y también por la exitosa política económica de este Gobierno, que nos está llevando a tener unos datos económicos tan sobresalientes como los que está viviendo España. Bueno, pues ha implicado, por ejemplo, que se hayan generado ahorros que en el año 2024 pues llegaron a representar en torno a 3.000 millones de euros, o también el margen que nos dan ciertas partidas que se incluyeron en los presupuestos generales del Estado en el año 2023, pero que ya no se necesitan. Escuchando al presidente del Gobierno, parece que nos sobra el dinero gracias a que la exitosa y rigurosa gestión económica española hace que pueda ahorrar el Estado dinero, miles de millones de euros. Luego abordaremos esta afirmación de Sánchez, que no se me olvide, pero antes sigamos buscando respuestas, porque han visto, ¿no? Cualquier anuncio que hace Pedro Sánchez, cualquiera, de grandes medidas, rascas y resulta que son líneas de crédito. España va a gastar el Gobierno en la DANA, líneas de crédito que hay que devolver. El Gobierno va a ayudar por la pandemia a los autónomos y las pymes, líneas de crédito que hay que devolver. El plan de defensa, líneas de crédito. Y lo que no son líneas de crédito, lo que sea gasto, ¿quién lo paga? ¿Europa o España? Porque tampoco había quedado claro. Entiendo que nada de este plan será financiado con esos 800.000 millones del plan de la Comisión. Estos 10.000 millones de euros adicionales son con cargo a presupuestos nacionales. Quedamos a la espera de ver exactamente cuál es la concreción del programa SAFE de la Comisión Europea, y a partir de ahí decidiremos si nos incorporamos a los programas europeos o no. Así que los 10.500 millones de euros saldrán de presupuestos nacionales, presupuestos generales del Estado. Y aquí viene el tercer problema de Sánchez. ¿Pero de qué presupuestos habla? ¿De los de 2023 o de los que ni siquiera ha presentado en 2025? Usted ha explicado que la reasignación de presupuestos no tiene que pasar por el Parlamento. Lo que sí tendría que pasar por el Parlamento son los presupuestos donde podría estar oficializado todo esto. Ya se ha incumplido la Constitución al no presentarlos en el Congreso. Usted se comprometió, si no recuerdo mal, a presentarlos en el Congreso en el primer trimestre que acaba de pasar y no lo ha hecho. Aún no han oficializado, y no sé si lo puede hacer hoy, el que ya no va a haber presupuestos en el 2025, y quería saber si se puede comprometer a que cumplirá la Constitución y que habrá proyecto de presupuestos antes de final de año para el año 26. Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos matices, pero en todo caso el Gobierno de España está comprometido en la presentación de los presupuestos. Estamos trabajando discretamente con los grupos parlamentarios para poder presentarlo, pero en todo caso, si queremos cumplir en el año 2025 con el compromiso del 2% del presupuesto en seguridad y en defensa, es evidente que tenemos que hacerlo cuanto antes. Yo sinceramente ya no sé si es cosa mía o es que la tomadura de pelo de Sánchez es tan evidente que ya no sé ni casi comentarla. Lo han escuchado conmigo, lo has escuchado, Isaac, ¿verdad? Ha dicho el presidente del Gobierno
que para cumplir con el gasto en defensa del 2% en 2025 se necesita tener unos presupuestos cuanto antes. Pero es que también ha dicho, bueno, lo que ha hecho el periodista es sobre la Constitución es un matiz. No, la Constitución dice que hay que presentar unos presupuestos y que hay que hacerlo además en septiembre del año anterior. No dice septiembre, pero dice con los 3 meses antes de que se cierre el año, que luego se va a aplicar los presupuestos al siguiente. Y no los presentó en septiembre, dijo que los iba a presentar en octubre, dijeron que los iban a presentar antes de que terminara 2024, luego dijeron que los iban a presentar antes de que terminara el primer trimestre de 2025. Creo que estamos a 22 de abril, que no hay presupuestos a la vista, y Sánchez dice que los necesita cuanto antes para llegar a ese gasto en defensa del 2% en 2025. Y aquí viene el cuarto problema en el discurso político de Sánchez. ¿Pero con qué votos va a aprobar los presupuestos generales del Estado si ni siquiera es capaz de aprobar este escudo digital que ha presentado hoy y por eso huye del Parlamento? Porque el escudo de Sánchez no rebota como el del Capitán América. Pero es que además tampoco se vota con V, ni en el Congreso ni en ningún sitio. ¿Va a someter a la votación en el Congreso el plan en el conjunto o alguna de sus partes? El Gobierno de España obedece y funciona y ejerce sus competencias en base a la Constitución española. Hay 2 artículos de la Constitución española, en concreto el artículo, el artículo 97 y el artículo 134, donde se establecen con claridad cuáles son las decisiones que corresponden al ámbito ejecutivo y al ámbito legislativo. Y este plan, por tanto, no requiere la aprobación de las Cortes Generales. Ya ha contado usted que, en principio, no requiere, desde un punto de vista legal, ser aprobado por las Cortes Generales este plan. Yo quería preguntarle si, desde un punto de vista político, usted creería al menos aconsejable contar con un respaldo del Parlamento o incluso de sus socios de gobierno. Y en ese sentido sí que pediría a que, dado que estamos hablando de la seguridad y de la defensa de Europa y por tanto de España, bueno, yo creo que sería conveniente que todas las fuerzas políticas, singularmente aquellas que han tenido ocasión de gobernar este país y que asumieron esos compromisos y no cumplieron, que desde luego dejen a un lado, digamos, las cuestiones más partidistas y piensen en el país y piensen en Europa. Desde luego, desde el punto de vista material y legal, no es necesario pasar esta reasignación presupuestaria por las Cortes Generales. Traducido, que Sánchez no puede pasar este plan de defensa por las Cortes Generales porque no se lo votan sus socios parlamentarios. Pero, ¿y su socio de gobierno? ¿Qué ha pasado con Sumar? Pues otra de las incógnitas de este plan, además de quién lo iba a pagar, de dónde iba a salir el dinero o qué partida se iba a recortar, es la posición que iba a tener el socio de Pedro Sánchez dentro del gobierno, Sumar, con Podemos soplándole en el cogote. Y también se lo han preguntado a Sánchez y les pido, por favor, te lo pido a ti, Isaac, que te estoy viendo, que escuches bien lo que ha dicho el presidente del gobierno, porque a mí me parece que ha soltado la mayor de las trolas en ese momento. Si su socio de coalición, Sumar, ha mostrado algún tipo de inconveniente a este gasto durante la reunión del Consejo de Ministros. El socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones en relación al plan destinado a la fabricación y a la adquisición de instrumentos de defensa y de disuasión, pero hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. Y además existe un consenso entre ambos socios en la mayoría de los puntos del plan. Yo creo que el europeísmo une al gobierno de coalición y el gobierno de coalición está unido detrás de este plan. ¿Lo has escuchado, vizcaíno? ¿Lo ha escuchado usted, que me está oyendo desde casa, el trabajo, tomándose una copa de vino, en el gimnasio, sacando al perro? El presidente del gobierno ha dicho textualmente: el gobierno de coalición está unido detrás de este plan, porque Sumar solo ha planteado algunas observaciones, pero han conseguido gestionar esa discrepancia y hay un consenso en la mayoría del plan.
Nada más decir esto y abandonar el atril y la sala de prensa, Pedro Sánchez, la cadena SER emitía un urgente con la posición oficial de Sumar que le filtraba un documento que salía directamente de la vicepresidencia segunda del gobierno, es decir, de Yolanda Díaz. En el documento se habla de rechazo, de oposición total y frontal por parte de Sumar al plan que presentaba Pedro Sánchez. Se dice que el aumento del gasto en defensa es verdaderamente exorbitado, que no está motivado y no se conoce con la necesaria precisión el destino que se va a dar a esos gastos. Repito, no lo decía Podemos, lo decía Yolanda Díaz. Y por eso Sumar han reclamado un debate en profundidad y que se llegue a un acuerdo dentro del gobierno de la coalición, que por lo visto no hay ahora. Y como ni ha habido debate en profundidad ni se ha llegado a ese acuerdo, Yolanda Díaz ha rechazado la aprobación del plan y ha pedido su retirada del índice del Consejo de Ministros. ¿Pero es cosa mía o es que tiene el rostro de mentir con tal descaro a los periodistas a unas sabiendas que le iban a desmentir 5 segundos después? La vicepresidenta Yolanda Díaz y Sumar mostrando su rechazo total al plan de defensa, reclamando a Sánchez que lo retire del índice del Consejo de Ministros, y Sánchez dice que Sumar y el PSOE están de acuerdo en la mayoría del plan y que el gobierno de coalición está unido detrás de ese plan. Cuando políticamente, periodísticamente, te enfrentas a un tipo, a una persona, a un político que es capaz de mentirte en la jeta a sabiendas de que te van a desmentir un minuto después, es que esa es la situación que tenemos. ¿Y cómo es posible? Porque el escudo de Sánchez, en realidad, para lo que sirve fundamentalmente es para tapar siempre la verdad. A veces el escudo tapa este insólito enfrentamiento entre el gobierno, entre una parte y la otra, y a veces el escudo de Sánchez lo que hace es enmascarar las dificultades económicas que sufre la clase media y baja en España. Porque les he dicho antes que luego vamos a analizar la afirmación que ha hecho hoy el presidente, sugiriendo que a España le sobra el dinero porque una parte de los más de 10.400 millones del Rearme va a proceder del ahorro del Estado, porque gracias a la gestión económica del gobierno rigurosa y exitosa, pues se ha podido conseguir ahorrar dinerito. Y esto nos lleva a recordar lo primero que nos dijo Pedro Sánchez cuando por primera vez sacó a pasear el escudo del capitán Sánchez. Hagamos memoria. El segundo eje del plan de respuesta, señorías, del Gobierno está basado en el despliegue de un escudo social, yo creo que sin precedentes, para proteger a la clase media, a los trabajadores y trabajadoras, de los estragos de la inflación y del coste de la energía. Y quiero dejar muy claro mi compromiso, señorías, porque vamos a hacer cuanto haga falta, cuanto sea preciso, para proteger a la mayoría social, y para ello vamos a seguir tomando todas las medidas adicionales que se requieran en cada momento. Así que el escudo social del capitán Sánchez que sacó a propósito de la pandemia iba a proteger a la clase trabajadora de la subida de la inflación que sobrevivió a la pandemia. Y he querido que ustedes escucharan esta frase del pasado de Sánchez porque hoy FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha demostrado cómo la política de Sánchez de no deflactar la inflación en el IRPF ha penalizado especialmente a las clases medias y bajas en España. El empeño de Sánchez y de su ministra Montero en no descontar la subida de los precios estos años en el pago del IRPF supone que este impuesto haya subido ya un 44% en la declaración de la renta de este año para un trabajador que gane 20.000 euros anuales. Que supongo que dentro de nada nos dirán que es que esta es la clase alta y son los ricos, que por eso hay que ir a por ellos. Los que ganen 20.000 euros al año. FEDEA ha puesto ejemplos claritos. El de una familia con 2 hijos en la que uno de los cónyuges gana 30.000 y el otro 20.000 euros al año.
Resulta que el primero, el que gana 30.000 euros anuales, paga en la declaración de la renta de este año un 25% más que el año pasado por el efecto de la inflación. Y el que cobra menos, 20.000 euros al año, paga Hacienda un 44% más, todavía más penalizado. Y como el gobierno no quiere ajustar los precios al IRPF, el que gana 30.000 euros más tendrá que pagar 450 euros más en la declaración de la renta, un 25%, y el que ingresa 20.000 pagará casi 300 euros, un 44% más. Conjuntamente una familia media con 2 hijos va a pagar 740 euros más y un 30% más en el IRPF que el año pasado. Y esto lo dice Fedea, pero lo dijo el Consejo General de Economistas, que calculó que las rentas bajas y medias van a pagar entre 200 y 425 euros más este año por la decisión del gobierno. Funcas, que habló de un incremento recaudatorio en los años 2021, 22, 23 y 24, próximo a los 9.700 millones de euros. Me ha parecido que Sánchez decía que gracias a la gestión económica se habían conseguido ahorrar 9.000 millones, ¿no? 9.000 millones, Borja, tú has sacado el corte, ¿verdad? Anda, mira, que coincide con el incremento recaudatorio en impuestos a las rentas bajas, que pagan 311 euros más en impuestos, las medias 458 y las altas 622. Ayer Carlos Cuesta nos dio el dato en este programa. Lo tienen en una noticia de Libertad Digital. La agencia tributaria batió todos sus récords el año pasado y se embolsó por IRPF 129.000 millones de euros. Estos 129.000 millones de euros, supongo que es lo que Sánchez habla de gestión económica rigurosa y exitosa del gobierno, que es simplemente dejar que los precios se disparen y no deflactar el IRPF para recaudar una cifra récord. Hoy, antes de presentar su plan de defensa y antes de mentirnos a la cara a todos los españoles sobre lo unido que está su gobierno, Pedro Sánchez, de luto, ha dicho que el Papa Francisco era un referente moral y espiritual y un líder que abogó por la lucha contra la pobreza. Pues subirle los impuestos a los ciudadanos y después presumir de que la economía española es la que mejor va de todo el mundo, no parece que vaya a convertir a Sánchez y su escudo en un referente en lo que ayudar a los más necesitados se refiere. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.